Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de Síntesis Podcast. Yo soy Fran Yo soy Feli. y hoy vamos a hablar de un tema que tenía ganas de traerlo hace bastante, pero se me complicaba, la verdad, porque es muy complejo de resumir. Así que bueno, voy a tomarme el atrevimiento de ir leyendo un toque y ir diciendo lo que voy pensando. Total, ustedes no lo ven, Porque no es solamente van nada a que no hayamos escuchar hecho y antes. tal cual. Como el capítulo anterior. Claro. Eh, bueno, lo que vamos a hablar hoy es de realismo capitalista. El realismo capitalista es un concepto que lo trae Mark Fisher, que es un libro, en un libro que se llama Realismo Capitalista. Es un filósofo británico contemporáneo, murió hace poco, y este libro se publicó en 2009. Lo interesante de este libro es que analiza con ejemplos cercanos a nuestra generación, ya sea de la cultura del cine, de la cultura musical, algunos fenómenos que el tipo vio que pasan en la realidad y que a mí me sorprendieron bastante porque sentí que le pegaba al clavo directo. Y sí, 2009 no está tan lejos. No, para nada. Así que bueno, el subtítulo el subtítulo del título del libro es Realismo capitalista, ¿hay alternativa? Y esto hace como una analogía con una frase de Margaret Thatcher, de no sé qué campaña, acá más o menos lo dicen, pero en una campaña de elecciones. Ujú. Margaret Thatcher se presentó con el eslogan de eh, la única opción o no hay alternativa, o sea, elegirla a ella, ¿no? Y Mark Fisher hace una analogía con esto, de esta sensación que se empieza a propagar a partir de, él lo denomina lo que es el neoliberalismo, que bueno, para explicar el neoliberalismo y que no me quieran correr, neoliberalismo son los procesos económicos liberales, pero de la época de los 90 en adelante, que implican que reducción estatal y poner más énfasis o más poder en las sociedades, de las sociedades en manos de privados. O sea, Claro. más, básicamente privatizar. ¿Por qué? Por esa confianza que empezó a haber en ese momento de la eficacia o eficiencia capitalista en cuanto a manejar determinadas cosas como una empresa, Ujú. incluso al punto de llegar a manejar un Estado o una sociedad de una forma empresarial. Eso es el neoliberalismo. El liberalismo clásico, el liberalismo de Adam Smith, el neo es porque es más actual. Porque es nuevo. Claro. Bueno, explicando un poco lo que es eso, el neoliberalismo, que a veces es muy difícil de explicar, pero que básicamente es una época de la vida. Acá nosotros lo vivimos como Menem, pero Menem era un neoliberal raro porque era peronista también. Sí, Eh, es que también es un concepto que está muy pervertido, es como el populismo. O sea, es como que se usa para tanto que... claro, objetivamente es una ideología que se profesó en los 90. Sus máximos exponentes son Ronald Reagan y Margaret Thatcher, uno en Estados Unidos y la otra en Inglaterra. Y la lógica general es reducción estatal y ampliación de libertades económicas, libertad de comercio, todo eso. Ujú. Un poco lo que estamos viviendo hoy en Argentina. Bueno, vamos a repasar un poco de lo que es el concepto, ¿no?, de realismo capitalista. Primero me gustaría comentar algo que está citado en el libro, en el de Mark Fisher, que es un extracto del Manifiesto Comunista Ok. de Marx y Engels, como no podía ser de otra manera. Ajá. Bueno, él elogia un poco a Marx por ser una persona que antes de que el capitalismo tuviese el peso que tenía, Marx más o menos vio para dónde iba, o sea, vaticinó de alguna manera qué era lo que empezaba a hacer ese fenómeno, ¿no? Claro. Ese fenómeno de desacralización, vamos a decir, y ahora se explica por qué. El capital, dice Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, el capital ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo filisteo en las aguas heladas del cálculo egoísta. El capital ha convertido el valor personal en valor de cambio y ha sustituido un sinfín de libertades inalienables y particulares por una sola libertad espeluznante, la libertad de comercio. En Ujú. una palabra, ha cambiado la explotación velada por las ilusiones políticas y religiosas por una explotación brutal, directa, desnuda y desvergonzada. Bueno, en todo esto que parece poético, lo que están diciendo básicamente es, el capitalismo lo que hace, lo que estuvo haciendo todo este tiempo, es jugar como un liberador, como un libertador
diciéndole a las personas tenés que dejar la religión porque la religión te idiotiza, tenés que dejar las pasiones porque las pasiones te vuelven un simio, entonces no tenés que disfrutar de las cosas masivas, tenés que ser una persona racional, tenés que ser una persona objetiva, tenés que ser una persona que evalúe todo en pros y contras, y se mostraba de alguna manera como diciendo, esto es lo mejor, es la mejor forma de vivir la realidad. Pero ¿qué es lo que se escondía atrás? Dice Marx y dice Mark Fisher, ¿no? Dice, en este postureo libertador, lo que se esconde es en realidad otro nuevo rol de dominación, que es el rol del usufructo o del rendimiento. Empezamos a estar gobernados por, en vez de la religión, de una ideología política, de una pasión, del enamoramiento, de las emociones, empezamos a estar gobernados por un algoritmo, podría decirse, mental, de si las cosas rinden o no rinden. Claro. Entonces, por eso dice la libertad de comercio, Marx, como la única libertad posible, porque termina siendo la única libertad que no se cuestiona nunca o que está mal cuestionar. ¿Se entiende? El resto de libertades culturales o sociales, depende de la sociedad o depende de la persona, te van a decir, bueno, uno puede elegir cómo vestirse hasta cierta forma. Bueno, Sí, uno puede elegir con quién relacionarse hasta cierta forma. es la diferencia entre el capitalismo conservador y lo que se conoce como liberalismo actualmente. O sea, es como... Claro, libertarismo, exacto. Claro, Bueno, en uno vos tenés la libertad absoluta, hasta puntos complejos éticamente, y en el otro vos tenés una regambre moral por claro, ahí, es como un o cultural. encasillamiento en pos de una verdad mejor, un estatus Claro, mejor. exacto. Y dice, el capitalismo es lo que queda de pie cuando las creencias colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica. O sea, se eliminan los rituales, se eliminan las creencias, dejamos de tener la fe, digamos, ¿no? Que es algo con lo que nosotros también nos venimos peleando, con el tema de la fe, la religión, el no saber, pero acá hay algo que se esconde atrás, que es desposeer al humano de eso que también tiene, que es algo sensible, algo comunitario, algo de decir, che, a mí de alguna forma me gusta encontrar significado en la ficción, significado en el mito, significado en la historia, en que mi vida tenga una historia y que yo, que a mí me guste, que pueda contarla. Sí, es parte de un discurso que se está llevando desde hace bastante ya. Por ejemplo, que se ve cómo se satiriza en exceso el arte Claro, y todo lo que sería más emocional y no tan racional. Tipo, siempre se lo deja como estúpido, como, viste, no sé. tal cual. Se ataca a la persona que disfruta de una obra de arte o de una buena música. Todas las cosas que no son dirigidas a obtener un rendimiento, especialmente económico, pero puede ser un rendimiento social, un rendimiento de poder, todo lo que no corresponda a una ambición que te posicione mejor en el sistema actual, es una estupidez. Si te gusta leer algo que no tiene salida laboral o querés estudiar algo que no tiene salida laboral o que tiene mala fama o lo que sea, o ejemplo, te gusta ver anime y tenés 30 años y te rompen las bolas porque dicen como, bueno, vos ya no podrías ver eso, Eso es un ataque deberías personal ver hacia mi otra persona. cosa, o jugar juegos o lo que sea, todo lo que implique lo lúdico, todo lo que implique lo placentero, lo de también vivir uno, porque a ver, es lo que hablamos el otro día del juego, ver películas, leer, jugar, pensar, es una forma de que la vida sea un toque más divertida. Sí, es el trabajar para vivir o vivir para trabajar. Claro, es encontrarle la vuelta, o sea, estamos en esta rueda constante de que te exigen más realismo. ¿Qué es el realismo? Ahora lo vamos a definir más acá, pero realismo básicamente es tener la famosa frase de tener los pies sobre la tierra, no soñar tanto, no ser un soñador. ¿Se entiende? Porque el soñador no hace y nosotros necesitamos hacer, hay que materializar las cosas. Entonces, el problema con eso, que es que todo se empieza a tornar medio monótono, porque de alguna forma lo que nos mueve como seres humanos, seres imaginativos, lo que nos mueve es soñar diferentes posibilidades de un montón de cosas, de nuestra vida, de la vida de los demás, incluso
soñar ficciones, Sí, no historias solo somos seres racionales, somos seres altamente emocionales, o sea, emocionales, tal cual, exacto, estamos muy guiados por eso. Es más, es lo que prácticamente guía nuestro razonamiento. Uno, exacto, uno no es racional y punto, uno es racional en pos del interés que tenga. tal cual. Bueno, por eso también está bueno traerlo ahora porque últimamente se está cuestionando mucho el tema de lo artístico, del arte, y siempre hay como una historia con el tema de, bueno, de si los artistas merecen lo que tienen o si tienen que opinar o no tienen que opinar. Y yo soy una persona que está atravesada más que nada por la música, por el arte, por los contenidos audiovisuales en general. Y es loco ver cómo uno se va contaminando también de esas ideas al punto en el que a veces estás haciendo algo que estás disfrutando, pero te aparece ese síndrome del impostor de decir, che, este tiempo podrías estar aprendiendo algo. Si estás dejando la plata sobre la mesa, no tenés mente de Claro, tiburón. claro, se te está pasando el tren, ¿entendés? Bueno, entonces, para volver un poco a Mark Fisher, decimos, ¿a qué define Mark Fisher como realismo capitalista? Y dice, el realismo capitalista para Mark Fisher es un marco ideológico para ver el capitalismo y sus efectos en la política, la economía y el pensamiento público. El nombre en sí es un juego de palabras de realismo socialista, eso se decía en el socialismo de Stalin, que era el socialismo real, el resto era como un invento, y él hace esa analogía de realismo capitalista porque va a decir que este sistema capitalista neoliberal tiene mucho más que ver con el estalinismo que con el liberalismo clásico. Y ahora voy a entrar después en eso porque es súper interesante el planteo. Okay. Fisher dice la cita que agarra Fisher es de Fredric Jameson, un filósofo me parece, o un artista, sí, crítico de cine o algo por el estilo, crítico marxista. Dice, Fredric Jameson dice, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y Fisher dice que esto resalta lo que es la esencia del realismo capitalista, ¿no? Realismo es decir, esta es la realidad, y el capitalismo, ¿qué es? Este sistema productivo en el que estamos, que ya más o menos lo conocemos porque vivimos inmersos. Pero es la idea de creer que no hay alternativa, de creer que las cosas son como son, que no tiene sentido reflexionar sobre algún tipo de vía diferente de organización social, porque ya está. Porque después del muro de Berlín, después del comunismo, no hay alternativas, y que cualquier alternativa que uno pueda pensar no puede no estar enmarcada en lo que es comunista. O sea, si no te gusta el capitalismo, sos comunista. Y no puede haber una variedad de opiniones, de decir, bueno, a mí esto me gusta, esto no, esto sí. Es un poquito Como la que, polaridad actual. claro, se cancela el pensamiento crítico, Sí. de decir, bueno, no se puede pensar, porque ya está, el capitalismo es esto, es lo que hay, y nos tenemos que conformar. Dice, el realismo capitalista, tal como lo entiendo, dice Mark Fisher, no puede limitarse al arte ni a la forma cuasi propagandística en la que funciona la publicidad. Es más como una atmósfera generalizada, condicionando no solo la producción de la cultura, sino también la regulación del trabajo, la educación y la educación, actuando como una especie de barrera invisible que limita el pensamiento y la acción. Lo que dice es, no es una propaganda por parte de los gobiernos capitalistas. Es muy raro ver que una persona que le viene bien que exista el capitalismo fomente el capitalismo. De hecho, muchas veces se esconden atrás de otras cosas porque ya no hace falta hablar. De hecho, esto lo dice en el libro, el capitalismo se alimenta más mientras menos se habla de él, porque mientras menos hablas, más se naturaliza. Entonces acá hace la crítica, no es algo cuasi propagandístico o publicitario de los partidos políticos capitalistas, sino que es algo que como que se va normalizando, como una atmósfera en la que todos vivimos, en la que todos damos por sentado que esto ya es así. Y sí, que es la Que naturaleza no humana. se puede cambiar. Claro, es como natural, ¿no? De hecho, hay muchas argumentaciones muy falaces por parte de gente muy procapitalista de decir que el ser humano naturalmente, evolutivamente, es capitalista, cuando el 90% de nuestra vida fuimos tribus nómades que no teníamos ni noción de la producción, ni la propiedad, ni una mierda. Sí, obvio. Pero ¿por qué se juega con esta lógica de naturalizarlo? Para que se deje de creer que puede llegar a existir otra cosa. Claro.
Porque si yo te doy el changüí de pensar, che, nosotros llegamos acá por estas ideas, te doy la posibilidad de pensar que como llegamos acá podemos llegar a otro lado. No, y también por eso se dan muchas ideologías o corrientes políticas que la sugerencia no es como romper todo el sistema y cambiarlo 360, sino ir alterando pequeñas cosas dentro de la normalidad establecida. Por ejemplo, no sé, se ven los partidos políticos ahora, que vos lo ves en Argentina puntualmente porque soy argentino y solo sé eso, pero que vos tenés un montón de polaridad de ideas, pero siempre lo ves que la base es más o menos la misma excepto en un partido, que es la izquierda. Sí, O sea, sí, sí, sí. pero la base es más o menos la misma. Y Bueno, obviamente cambian ideas, todo, pero es como que todos se podrían decir comunistas entre sí. es que lo que subyace es ese realismo. Es decir, ya sabemos que esto no lo vamos a poder cambiar. Claro. Entonces, tratemos de mitigar las cosas que están mal de lo que ya hay, porque esto no lo vamos a poder cambiar. Tratemos de optimizar este sistema gigante que ya están dando. Claro, es como que ya nos percibimos en una rueda que no va a parar y que no la vamos a poder parar, que es como luchar contra un titán, por ejemplo. Claro. Bueno, lo que dice, lo que es interesante de la crítica de Mark Fisher, que se lo podría situar en la izquierda, es que también le pega un poco a la izquierda porque dice que, por ejemplo, los principales movimientos anticapitalistas pasaron de promover sistemas alternativos de producción a buscar la manera de mitigar los peores efectos del capitalismo. O sea, hasta se conformaron. Sí. Porque les terminó ganando esa sensación de no hay otra alternativa, es esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tratar de tener un capitalismo soft o verde o ético o lo que sea, ¿no? Sí, también es lo que pasa cuando ya tenés un sistema tan arraigado. O sea, es complicado cambiar una sociedad tan grande de 7.000 millones de personas. No es como que puedes Exacto. agarrar y de la nada decir, bueno, ahora todo va a funcionar como así. Y listo. Y que todos se pongan de acuerdo. Exacto, no, no es de un día para el otro, pero sí lo interesante, que creo que es a lo que apunta el chabón, es a decir, qué loco que por más que estemos, o sea, que por más que ya el sistema esté funcionando así, es el sistema de producción más joven de la historia de la humanidad, porque es el más Sí. nuevo, o sea, el último. No es el más eficiente porque se demuestra todos los días que tiene un montón de huecos por donde le salen cosas, a nivel de desigualdad, a nivel de contaminación, de salud mental, de un montón de cosas en las que pifia, pero lo interesante es que nos da la sensación de que ya no podemos ni siquiera pensar en otra cosa. Que Es esa es la que invitación del autor, de decir, che, por más que no podamos cambiarlo con un clic, por lo menos debatamos sobre esto y pensemos que quizá podría ser de otra manera. Y fíjate lo difícil que es pensarlo incluso, de decir, ¿cómo sería un sistema donde, por ejemplo, las cosas funcionen sin moneda, por ejemplo, donde funcionen de otra cosa? Como que te empiezan a cerrar de una manera en la que hasta te terminas conformando. Es que lo que yo creo que la dificultad viene planteada por dos grandes motivos. Uno es que, aunque no es de los sistemas más longevos, es de los sistemas más masivos. O sea, porque este no es que lo adoptó, por ejemplo, no sé, el Imperio Romano, no es que lo adoptó una porción del mundo establecida y otra porción tiene otro. No, lo adoptó todo el mundo y todo el mundo está jugando en esa misma rueda. Y para Tal mí, cual. el otro flanco, que también me parece importante, es que es uno de los sistemas que más dependencia generó. O sea, ya no es que no es que el capitalismo ya es una ideología que está por ahí, que la usa una porción de la población, sino que la usa toda la población y gracias a esa ideología es que funciona el engranaje del mundo que el mismo capitalismo generó. O sea, es como... es autoconclusivo. Sí, además de eso, para mí, dándole a un paréntesis, esto no lo dice Mark Fisher, lo pienso yo. Lo que tiene de difícil el desafiar o desarmar o construir encima del capitalismo es que no es malo. O sea, lo difícil es que te genera mucho placer. Claro. Lo difícil es que es sumamente Adictivo. entretenido y placentero poder comprar, consumir, escalar socialmente y tener cosas, ¿se entiende? Es realmente
ir en contra de hasta algo que quizás sí es natural humano, de esa búsqueda de la comodidad, del confort y el placer constantes que el ser humano sí tiene, de decir, quiero cada día estar más cómodo, esforzarme menos y guardar más, ¿se entiende? Sí, Como quiero estar acopiar. más seguro. Entonces creo que el desafío más grande que se plantea en ese sentido es decir, bueno, estamos peleando con algo que en vez de querer matarnos nos hace mimos y nos Claro, cuida y nos da cosas que nos gustan. es que ahí me parece el problema. ¿Por qué se quisiera pelear con algo así? Claro, ahí empieza a explicarlo el muchacho. Dice, el realismo capitalista no afirma que el capitalismo es un sistema perfecto, sino que es el único sistema que puede funcionar compatibilizando la naturaleza humana y el derecho económico. Es el único, no existe otro. Al promover la idea de que el deseo humano innato solo es compatible con el capitalismo, cualquier otro sistema que no se base en la acumulación personal de riqueza es visto como contrario a la naturaleza humana y por extensión imposible de implementar. Lo que señala Fisher es que en 2008, bueno, la crisis económica de Estados Unidos, los estados salieron a rescatar financieramente muchas bolsas y empresas, ¿no? Sí. Y dice, esto fue el ejemplo por excelencia del realismo capitalista en acción, razonando que los rescates ocurrieron en gran medida porque la idea de permitir que el sistema bancario fracasara era inimaginable tanto para los políticos como para la población, debido al valor intrínseco de los bancos para el sistema capitalista. La influencia del realismo capitalista significó que tal fracaso nunca fue considerado siquiera como una opción. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Hubo una crisis económica, se cayó toda la mierda, hay gente sin laburo, gente que se está suicidando, familias que la están pasando como el orto, y el Estado y los políticos salieron a rescatar a las entidades bancarias y a la bolsa y a las empresas, no a las personas. Sí. Y las personas lo avalaron porque entendieron que de eso dependía el sistema. Entendieron que su sacrificio valía la pena para que esta rueda siga girando, ¿se entiende? De decir, ellos valen más que nosotros, porque si no nos caemos todos juntos. Y esto es lo que él identificó como, bueno, esto es un ejemplo de que estamos en un modelo social en el que lo más importante es mantener la apariencia de que este sistema funciona, de que es el único posible y de que es y que el humano va a estar dispuesto a hacer lo que sea con tal de que esto siga andando. Y lo clasifica, o sea, clasifica el estado actual del realismo capitalista y dice, los únicos agentes que influyen poderosamente en políticos y responsables de educación son los intereses empresariales. Se ha vuelto demasiado fácil ignorar a los trabajadores y en parte debido a esto, los trabajadores se sienten cada vez más indefensos e impotentes. El ataque concertado a los sindicatos por parte de grupos de interés, junto con el paso de una organización fordista a una post-fordista de la economía, el paso a la precarización, la producción justo a tiempo, la globalización, ha erosionado la base de poder de los sindicatos y por lo tanto la fuerza laboral. Esto es algo que me toca muy cerca porque yo trabajo remotamente y no existe ni siquiera la posibilidad de hablar de un sindicato cuando trabaja uno remoto. Y acá el loco lo que critica es algo que se popularizó mucho, que es el modelo freelance, el modelo Sí. de trabajo freelance. De decir, si yo descentralizo a los trabajadores, cada uno labura en su casa, cada uno labura en la comodidad de su hogar, con su familia, con sus cosas, yo evito que ellos compartan un espacio común en donde puedan, por ejemplo, socializar y en donde se puedan poner de acuerdo en qué cosas no le gustan de la empresa. Claro. En cambio, si yo tengo una parte de la producción en Indonesia que hablan un idioma, otra parte de la producción en Japón, otra parte de la producción en Argentina, otra parte, descentralizo todo, descomunico a todas estas personas y puedo, de alguna manera, manejarlo mejor. Porque como ellos no tienen interacción, ninguno sabe qué es lo que yo estoy haciendo. Y por ahí a uno, según la petición de uno, lo trato de una manera y al otro lo trato de otra manera. El sindicato acá en Argentina tiene potencia, bastante, incluso hasta negativa por momentos, pero en países como Estados Unidos e Inglaterra es impensado sindicalizarse en una empresa grande. ¿Y por Porque qué lo no te que quiere conviene? decir, ¿cómo? Porque no te termina conviniendo. O sea, Exacto. terminás perdiendo los pros, por ejemplo, que te da no sindicalizarte. En tu caso, por ejemplo, el pro más grande que tenés es que es trabajo remoto. Es que vos podés agarrar y no ir a una empresa, levantarte más temprano, viajar. Exacto. El tema con eso es, ¿qué vale más? La Sí, posibilidad de
pujar por mejores condiciones o tener un círculo de contención de personas que estamos haciendo la misma tarea y que estamos viviendo en el mismo lugar, o vivir en la comodidad de mi hogar, que es muy cómodo y es confortable, pero que de alguna manera te atomiza, porque te aísla de alguna forma. Vos sos un individuo frente a una empresa que te da trabajo. Claro, pero ahí no sé qué tanta responsabilidad tendría la empresa creadora de trabajo. O sea, es como lo Y único. todo. Pero me parece que es más Porque es responsable la costo-beneficio persona en que realidad. O es. sea, le sale más barato. Sí, obvio, le sale más barato, pero justamente si en ese equilibrio de valores sale perdiendo, por ejemplo, la atomización, la persona tranquilamente puede renunciar y tomar otro trabajo donde no tenga esa atomización. O sea, Teniendo en cuenta que haya sí, pero trabajos que no sean así. claro, el problema es que haya qué trabajos. Porque Claro. si yo estoy trabajando en una empresa que es freelance, pero que es de mi carrera, tiene un horario bastante adecuado, tiene unas vacaciones buenas, pero yo lo que quiero es perder esa atomización y me voy a laburar una fábrica empleando bolsa, vas a tener tu sindicalización, vas a tener tu lado positivo, pero también vas a tener tu lado negativo. O sea, ya ahí para mí El problema con eso es que hay una dualidad o una dicotomía que es impuesta por el mismo sistema. Es decir, yo tengo un trabajo que se adapta a mis tiempos, que estoy en mi casa, que estoy cómodo, que estoy como si hubiese un acceso real a esos trabajos, cuando en realidad son enorme minoría. Y la otra es, el trabajo sindicalizado es precario, burdo, bruto y físico, cuando en realidad podría ser tranquilamente una oficina. Ejemplo, el sindicato de empleados de comercio. No laburan en una fábrica, son todos comerciantes. Sí, obvio. La sindicalización es simplemente una organización de trabajo. Pero lo que marca Mark Fisher acá es interesante porque dice, los trabajadores se sienten cada vez más indefensos e impotentes. Y en ese los trabajadores se sienten indefensos e impotentes. Fíjate cómo contradice a veces con lo que muchas veces las nuevas manos de obra digitales que somos nosotros decimos, no, yo controlo medio mi vida, hago lo que quiero, digamos, con mis tiempos, con mi vida, yo me lo organizo, pero de alguna manera tenés que asumir la posibilidad de que si no haces las cosas por tu propia cuenta, y si vos no te autocapacitás, si vos no sos proactivo, no tenés liderazgo, no tenés una actitud positiva, no te vendés a vos mismo, no vas a tener esas posibilidades. Sí, por supuesto. Entonces la responsabilidad se individualiza. En vez de volverse algo colectivo o algo sistemático o algo estructural, de decir, che, podemos repensar la estructura de la sociedad para que los empleos sean de esta determinada manera, para que haya esta cantidad de trabajo, para que la gente que trabaje se dedique tantas horas, pensarlo estructuralmente, como se hizo siempre, digamos, ¿no? Políticas que estructuran la sociedad. No, ahora el rol es individual. Claro, pero eso igual nunca, no es únicamente de, por ejemplo, el home office. En las oficinas se da mucho. No. La competencia agresiva que se da hasta entre los mismos compañeros es impresionante. Y Sí. se ve desde, por experiencias de gente que te comenta, hasta, por ejemplo, no sé, viste, si ves The Office, todo lo que se intenta parodiar es toda esa actitud de competencia entre las personas. Tal cual. Y es más, ahí hay un chiste muy interesante de cómo se intentaron sindicalizar, casi los rajan a todos a la mierda. Sí, lo rajan a la mierda. Bueno, lo interesante de esto que plantea Mark Fisher, acá hay una cita que es interesante. En un momento habla lo compara con Wall-E, que es muy interesante porque la peli de Wall-E grafica un poco eso, pero dice algo diferente a lo que yo venía pensando que el chabón podría llegar a decir. Bueno, primero dice algo copado que nombra a un gran artista que es Kurt Cobain. Dice, nadie encarnó y lidió con este punto muerto, o sea, el punto estamos hablando de la poscaída del muro de Berlín, y Francis Fukuyama dice, este es el fin de la historia. El capitalismo ha vencido, no existe nada más. Y lo único que había caído fue una experiencia, o sea, fue la experiencia del comunismo, que fue a un barbudo se le ocurrió pensar una alternativa y hubo un montón de tipos que agarraron esa alternativa y la trataron de hacer.
pero es como que solamente por haber pensado, es como que por haber tenido el atrevimiento de haber pensado una alternativa y de haberla llevado a cabo y que haya fallado, ya finalizó la historia. Y no se puede volver a pensar otra alternativa, que puede ser tranquilamente manteniendo las cosas positivas, pero cuestionando las cosas que sean un poco nocivas para la sociedad. Es que para mí no se puede repensar otra alternativa porque quedó ese enemigo común. O sea, cualquier otra alternativa es comunismo. Claro. Siempre. Aunque no lo sea, no importa, porque no importa lo que dice la palabra, no importa lo que significa. Lo que importa es que es un Habría, enemigo. habría que ver por qué hay tantos mecanismos de defensa asociados al comunismo dentro del capitalismo. O sea, por qué el espíritu de preservación del sistema apunta al último enemigo en ese sentido, es decir, quizás el comunismo realmente representaba una amenaza para Sí, este sistema actual. o tal vez es más simple, justamente, mover masas en pos de un enemigo común. Si yo Sí, te, sí, si tal si yo cual. te encarnalizo todo en una palabra demoníaca, es mucho más sencillo que decirte, no, bueno, no hay que atacar al capitalismo porque, no sé, eso es lo único que tenemos, es el único sistema que hay. Es mucho más sencillo decirte, no, porque sos comunista y comunista malo. Tal cual. Bueno, dice, Kurt Cobain parecía dar voz a la depresión colectiva de la generación que había llegado después del fin de la historia. O sea, todos los que nacieron después de que ya no había historia, Claro. de que ya está, ya ganó. Entonces, cuyos movimientos estaban todos anticipados, rastreados, vendidos y comprados de antemano. Cobain sabía que él no era nada más que una pieza adicional en el espectáculo, que a nada le va mejor que nada le va mejor a MTV que una protesta contra MTV, que su impulso era un cliché previamente guionado y que darse cuenta de todo esto incluso era un cliché. El impasse que lo dejó paralizado es precisamente el que había descrito Jameson, como ocurre con la cultura posmoderna en general. Cobain se encontró con que los productores de la cultura solo pueden dirigirse al pasado. La imitación de estilos muertos, el discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura que hoy es global. ¿Qué está diciendo esto? No va a haber cultura nueva. No se puede pensar nuevas cosas. Tenemos que ir para atrás y ver qué pasó antes, porque después del fin de la historia en adelante, no se volvieron a presentar alternativas nuevas. Seguimos pensando que el enemigo es el comunismo cuando Marx escribió en 1800. Y paradójicamente se aplica a todo. O sea, la música, Todo. la buena música es la de antes, la actual no sirve. Y es más, la actual es una mezcla de lo que se... Es como que, La que suena bien ahora es la claro, que copia la de es la antes. que copia la de antes, o sea, ¿no? Y eso solo hablando del ámbito de la música, pero en las películas pasa lo mismo, mismo en el cine, como se va haciendo todo cíclico constantemente, aunque van mejorando las tecnologías, siempre las historias se mantienen en la misma plenitud. Pero ¿por qué? ¿A qué apunta Mark Fisher con esto? Dice, eso no es casualidad. Eso es producto de que la lógica imperante dejó de ser la búsqueda de alternativas, el sueño, la imaginación, como era antes, cuando existía un impulso artístico, por ejemplo en el Renacimiento, de decir, che, estamos súper oprimidos por la iglesia y por este dogma, vamos a soñar otras cosas, otras posibilidades, digamos, ¿no? Ahora la lógica imperante es la venta, el consumo, la masividad, la fama, el poder, es como que dejó de ser simplemente el, che, soñemos algo y que esto se plasme en una idea y que esa idea salga como salga, sea eso que pensamos. No, lo que más termina importando es, che, esta película, ¿cuánto vende? ¿Cuántos premios gana? ¿Qué Sí. reparto tiene? ¿Cuántas personas convocó? ¿Generó culto? ¿No generó? Empezamos a medir todo, como si fuese una especie de examen constante de la realidad que estamos haciendo. Es decir, bueno, voy llenando casilleros, ¿no? Ujú. Con, y es lo que hablamos al principio, lo artístico es medio al pedo. Si yo quiero hacer una película que no va a ver nadie, pero que es lo que a mí me gusta, es al pedo, porque ¿para qué vas a gastar tanta plata si nadie la va a ver? Es el primer pensamiento que todo el mundo tiene. O decir, che, quiero aprender a desarrollar videojuegos, pero ¿para qué? Si ya hay un montón de videojuegos.
la lógica que impera ahora en Argentina es, ¿para qué vamos a hacer cine nacional si Hollywood ya hace altas películas? Sí. Ese es el pedo. Bueno, es eso, es decir, che, ¿para qué me voy a esforzar tanto por esto, por lo artístico? ¿Para qué voy a invertir en algo que no tiene una funcionalidad, un propósito, una utilidad o una mercantilización? Eso es lo que apunta Mark Fisher, es decir, la lógica que empezó a imperar dejó de ser la del sueño. Y dice, la muerte de Cobain confirma la derrota y la incorporación final de las ambiciones utópicas y prometeicas del rock en la cultura capitalista. El rock seguía teniendo este ideal, este cuestionamiento, esta rebeldía, como este insulto, algún tipo de rock. Hay otro rock que era más bubalú, tipo Elvis. Pero, por ejemplo, hablando de los Beatles, seguían teniendo esa actitud más, bueno, imaginemos otra realidad, ¿no? Acompañado de psicodélicos y de jodas. Cuando murió el rock, ya estaba comenzando a ser eclipsado por el hip hop, y esto es muy interesante porque es lo que estamos viviendo ahora, cuyo éxito global presupone la lógica de la precorporación a la que me he referido antes. ¿A qué se refiere? Dice, en buena parte del hip hop, cualquier esperanza ingenua en que la cultura joven pueda cambiar algo fue sustituida hace tiempo por la aceptación dura de la versión brutalmente reduccionista de la realidad, que es lo que se dice lo real. Yo soy real, esto es lo real, que en el hip hop, más que nada inglés, se utiliza mucho, es decir, I am real. Y se está fronteando todo esto con el tiempo de yo tengo los pies sobre la tierra, yo veo la realidad como es, no como me la cuentan, no soy un nene joven, ingenuo, que sueña. Esto es lo que trae el hip hop. ¿Qué trae? La dureza de la vida callejera, la realidad más cruda de los lugares más oscuros, de decir, armas, drogas, excesos de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces dice, en el hip hop lo real tiene dos significados. En primer lugar hace referencia a la música auténtica, la que nace de uno mismo, ¿no? Que no se deja limitar por los intereses de la industria. Pero lo real también es aquella música que refleja la realidad, constituida por la inestabilidad económica del capitalismo tardío, esto es una cosa que voy a aclarar después, el racismo institucionalizado, la creciente vigilancia y el acoso sobre la juventud por parte de la policía. Lo real es la muerte de lo social, es lo que ocurre con las corporaciones que al aumentar sus márgenes de ganancia, en lugar de aumentar los sueldos o los beneficios sociales de sus empleados, responden reduciendo su personal, sacándose de encima una parte importante de la fuerza de trabajo para crear un inestable ejército de empleados freelance y de medio tiempo, sin los beneficios de la seguridad social. Acá hay una crítica del chabón. Pero más allá de eso, lo que está interesante decir es lo que reemplazó al sueño, al mito, a la historia, a la poesía, a la poética, es la realidad, es la crudeza, que es algo que se ve mucho en el cine argentino, por ejemplo. No hay películas de ciencia ficción o que retraten algo que no sea el realismo cotidiano porteño Sí, y nada más. Es o policial o comedia, pero comedia romántica porque tiene que engancharle a la gente, porque también estamos subsumidos. Y todas en Buenos Aires. Y todo porteño, o sea, la mirada es porteña, obviamente que hay cine independiente y obviamente hay un montón de otras películas, digamos, ¿no? Pero como que incluso hasta Estados Unidos, que es el gran emblema por ahí del cine mainstream, el verdadero cine. Se permite jugar de alguna forma con la ficcionalidad, ¿no? Con decir, bueno, pensemos mundos posibles. Sí, y hasta ahí, o sea, porque Y ni hasta ahí, siquiera está pensando mundos posibles, está recreando mundos que ya existen. Porque, por ejemplo, tal cual. Marvel ya tenía su cómic desde hace millones de años. Todo es como que todo siempre tiene basado un cómic o un manga o una obra literaria. Y como que Tal cual. no hay algo como, por ejemplo, Star Wars en su momento, que fue algo pura y exclusivamente nuevo. Claro. De hecho, todo lo que hay nuevo es medio pisando eso. Sí. Basándose en obras antiguas, por ejemplo, podemos hablar de Dune. Dune es un libro viejísimo. Sí. O sea, era contemporáneo con Tolkien, me parece el tipo. Que o obviamente con Lewis, no está mal hacer versiones cinematográficas de una obra ya existente. Por favor, hagan una serie del Silmarillion. Sí. El tema es que es extraño que no haya obras nuevas
que sean llamativas, que sean disruptivas como lo fueron estas en su momento. Es el famoso dicho de ya está todo inventado, ya está todo pensado, ya está, ¿entendés? Es como que El, solamente tenemos que agarrar y armar algo con lo que ya hay, que también es un proceso creativo en todo caso. sí, el tema es que Pero, también es muy, tipo, se encasilla mucho porque, por ejemplo, pasa, bueno, en el caso de la música, me pasa que yo siempre intento buscar como cosas nuevas, claro, artistas nuevos y todo, y siempre termino yendo para atrás. Y cuando encuentro alguna banda nueva, es indie, justamente, tiene claro. 2000 personas que la escuchan, y vos decís, pero esto está buenísimo, ¿por qué nadie más lo escucha? Y porque es así, porque no es lo mainstream, no es lo que vende. Ahí justo dijiste indie y dice algo que es interesante. Ahora estamos frente a un proceso que parece que no tiene que ver con la incorporación de materiales que previamente parecían tener potencial subversivo, sino con su precorporación. ¿Qué quiere decir en vez de incorporación? Quiere decir que incluso lo que es indie, lo que es subversivo, ejemplo Rage Against the Machine, una banda furia en contra de la máquina, una banda explícitamente comunista, vos después ves a los tipos y los tipos viven en una mansión en California, ¿se Ah, entiende? sí, obvio. Y lo que se dice, lo que está planteando Mark Fisher es que él plantea al principio del libro, hace una analogía del capitalismo como una cosa. La cosa es de un libro que creo que se llama de T.S. Eliot, pero no me acuerdo, pero bueno, básicamente es como si fuese una criatura que se adapta a todo y toma todas las formas posibles y nunca se la puede combatir y descifrar porque todo el tiempo está tomando formas nuevas y en vez de ser algo sólido a lo que uno puede confrontar, es algo líquido que te envuelve de alguna forma y toma la forma de eso que lo quiere combatir. Y en esto explica lo que pasó con las ideas antagónicas o anticapitalistas o con incluso los artistas que trataban de alguna forma de combatir esta lógica, de decir, se los termina comiendo y los termina utilizando para su propio beneficio, porque es más fuerte que ellos, porque los tipos no hay nada que les sirva más al sistema que un montón de gente consumiendo contenido en contra del sistema, porque siguen consumiendo y lo que sostiene al sistema es el consumo. Es que por eso a mí me gusta más esa clase de análisis. También se da mucho cuando se empieza. Hace poco vi que había un documental re viejo, salió en la pandemia, pero que lo quería ver, que explicaba cómo funcionan los algoritmos y todo. Y se mostraba cómo, bueno, todo lo que es el eje de aceptación, y viste, como que vos te rodeas de como una burbuja de tu propia opinión, que Sí. aunque tu opinión sea dispar, por ejemplo, no sé, seas un serbio comunista, siempre estás colaborando a la misma rueda, porque a Google le sigue entrando guita, porque vos obviamente vas a seguir consumiendo ese mismo contenido para ir en contra de esa corriente, pero terminás nadando a favor. Entonces, Porque eh, consumís. claro, entonces lo que me termina pasando a mí es que me gusta esa clase de análisis que van más en sí en análisis de las personas en sí y del comportamiento humano y no tanto el que busca otro enemigo. Porque lo que veo mucho en las respuestas anticapitalistas es que la respuesta anticapitalista es el enemigo es la corporación. Entonces, como, así como del capitalismo del comunismo, el del comunismo es las corporaciones, las empresas. Es como no. Para mí hay que dejar de buscar a una persona, a una cosa a la que atacar y enfocarse en romperse la cabeza contra eso y analizar más algo más terrenal, algo más nuestro. Intentar de buscar la salida y el punto de fuga por cómo funciona la cabeza humana, cómo funcionamos nosotros en sociedad y aplicarlo. Es algo re abstracto, pero me parece como un eje bastante más interesante que. Es que plantearlo desde el análisis de lo humano te da la oportunidad también de entender cuál es el impacto real de este Claro, sistema. O sea, la corporación no es más que un montón de personas con ganas de tener plata y nada más, igual que cualquiera de nosotros. El problema es los escrúpulos y hasta qué llegan para tener esa sí, plata. es que no Que, es mucha- una. que muchas veces es, que acá en un momento lo dicen, lo que lo citan a Nietzsche, dice lo último que queda de la degradación social siempre es
lo peor, que es el cinismo. Y el cinismo lo plantean no como el cinismo filosófico, sino como el cinismo de las personas o la sociedad que se queda mirando cómo todo se derrumba y no hacen nada. Y dicen, Claro, es que Y por es eso, la sensación de decir, che, como no puedo hacer nada, ni siquiera puedo pensar en algo, simplemente me posiciono como un espectador de la decadencia que está viendo o de cómo los demás la pasan mal, por así decirlo. Dice, en Meditaciones Introspectivas, Nietzsche dice, finalmente al cinismo lo más peligroso todavía. Dice, el cinismo, que no es más que una forma descomprometida de espectacularismo, reemplaza el involucramiento y el compromiso. Esta es la condición del hombre superior de Nietzsche, aquel que ya ha visto todo, pero se encuentra debilitado justamente por este decadente exceso de autoconciencia. O sea, sabe tanto de todo y es tan autosuficiente y ya pasó por tanto que toda la vida a su alrededor le parece un espectáculo. sí, Y lo peligroso de esta postura es que justamente esto reemplaza el involucramiento y el compromiso social. De decir, si todos tomamos la actitud de espectadores, la vida se va a ir a la mierda, porque si nadie va a hacer nada, solamente nos vamos a quedar mirando cómo pasa todo. Y el rumbo que va a tomar la sociedad va a ser de aquellos que sí estén haciendo. Y después no podemos de alguna manera quejarnos, o sí podemos quejarnos porque bienvenida sea la queja, pero después no podemos pretender que el rumbo al que vayamos no sea inescrupuloso si los únicos que tomaron decisiones fueron personas que tomaron decisiones con una moral diferente, por el así problema es decirlo. que habría que definir qué es no ser un espectador. Porque para mí, un espectador callado, un espectador sumiso, es lo mismo que un espectador que abuchea pero simplemente se queda sentado. O sea, si vos Tal tenés, por cual. ejemplo, te planteas que, no sé, las élites, como hacen la mayoría de los conspiranoicos, son nuestro enemigo acerbio, te quedas sentado y diciendo, no, son malas, estas son malas, eso que hicieron es malo, es malo, es malo, es malo, es malo, pero no estás haciendo nada. No solo no estás Tal haciendo cual. nada, no estás cambiando ni siquiera vos para por lo menos no formar parte de ese constructo. Bueno, vuelvo al mismo ejemplo, lo veía con el tema de los algoritmos, de que es muy fácil decir, qué mal Instagram que usa estos algoritmos para que nosotros nos quedemos pegados y qué mal que usa psicología para que nosotros quedemos, pero bien que nosotros ni siquiera intentamos de racionalizar y decir, che, bueno, yo me voy a despegar de esta adicción que tengo porque no me hace bien. Y no me voy a movilizar por lo menos desde mi círculo, desde mi perspectiva, de lo que puedo hacer yo, del cambio pequeño que puedo hacer yo. Lo interesante de eso es que hay dos grados de responsabilidad. Para mí, obviamente, para mí la persona conspiranoica o la persona que solamente cree que el sistema es corrupto y no hace nada, de hecho, la que más retroalimenta el sistema, porque es la que más consume contenido compulsivamente sobre que el sistema es loco y la que le denota o demuestra a todo el resto de la sociedad que ser consciente de esas cosas te vuelve un raro y te vuelve un loco. Sí, y ir contra sistema te vuelve Entonces, eso. y te aleja y te margina de alguna manera. Entonces nadie va a querer saber qué querés porque vos te volvés hiper impulsivo, compulsivo en detectar patrones y todo. Y para mí, de alguna manera, eh, generás un consumo más, porque yo creo que hasta al sistema en general creo que le beneficia más que vos estés pensando si las pirámides las construyeron alienígenas o si hay reptiles, a que cómo se distribuye la riqueza en la Es sociedad, que para digamos. mí Y se tiende a ir mucho al misticismo y a todo lo que es tipo, mágico, la dificultad de aceptar de que en realidad lo que está atrás de ese gran enemigo y gran bastión son personas con sus intereses propios y así como vos y yo, o sea, es como bastante más terrenal el problema. tal cual, la postura por ahí de Mark Fisher a lo último del libro es generar esto que dijiste vos, de tener una cierta actitud. Vos lo llevaste más a, por ejemplo, controlar el consumo de Instagram o controlar uno mismo, tratar de ser consciente y de controlar ese consumo para que no sea problemático,
pero también lo lleva a lo comunitario, es decir, generar espacios donde la lógica imperante no sea la del rendimiento, por ejemplo. Claro. Generar, no sé, un encuentro de artistas en donde no se pague entrada, por ejemplo, y que la gente vaya a tocar por tocar y que disfruten, o que de última generar un espacio de debate en donde se puedan pensar, por ejemplo, escenarios diferentes de organización diferente, economías circulares, un montón de otras alternativas para tratar de decir, bueno, estamos tratando de, si bien sabemos que no lo podemos enfrentar, sí, y podemos tener ideas que creen un escenario distinto. Uh-huh. Podemos tener ideas que sean más o menos permeables a la lógica imperante general. Para mí lo que tiene de positivo eso que señalaste recién, que también lo hizo un poco Mark Fisher, es decir, pero no solo nos quedemos con nuestra culpa, porque acá en un momento se señala y dice, ¿qué relación tienen, por ejemplo, el hip hop y el rap con películas como Scarface, El Padrino, Perros de la Calle, Buenos Muchachos y Pulp Fiction? Son todas de criminales o de mafias, etc. Reside en su pretensión común de borrar cualquier ilusión sentimental y ver el mundo tal como es, al estilo de una guerra jovesiana de todos contra todos, un sálvese quien pueda, un sistema de explotación perpetua y criminalidad generalizada. En el hip hop, escribe Reynolds, ser real significa confrontar con un estado de naturaleza en el que el hombre es el lobo del hombre, en el que solo se puede ganar o perder, y en el que la mayoría de las veces vas a perder. Sí. Es en la lógica en la que te terminan metiendo, es decir, consumo contenido en la que todos se matan. Escucho música en la que de lo que se habla es de tal bardeó a tal mateó a tal le robó a tal, yo tengo todo esto, yo quiero todo esto, tengo todas estas marcas que me avalan, y después veo cine, y el cine es mafias, personas que hacen crímenes y que muestran cierto tipo de masculinidad y cierto tipo de rol de hombre de tengo que ir a resolver y tengo que ser frío y calculador, etc. Ahí está Pulp Fiction, que para mí Pulp Fiction igual nada que ver, pero dentro de eso entra ahí. Y lo interesante de eso es como decir, se está armando una lógica de ese sálvese quien pueda, al punto en el que la persona se tiene que responsabilizar de que haya una empresa que está utilizando técnicas de psicología neurológica o psicología conductual para generarle un comportamiento adictivo. Cuando en realidad, si nos ponemos justos, las personas que saben que están generando un comportamiento adictivo son las que deberían responder. Claro. Pero no lo van a hacer. Entonces queda en nosotros ese grado de responsabilidad de decir, bueno, no lo van a hacer, lo tenemos que hacer nosotros, o tratar de entender cuál es este juego y exponernos de una forma segura, que es lo mismo que pasa con el casino, es como decir, bueno, la gente debería ser consciente y no jugar. Y lo que pasa es que es una adicción el juego. Sí, y todo termina cayendo en quién es la persona o el conjunto de personas que tiene la potestad para hacer ese cambio, el Estado. Y siempre se ve de que sí, se tienen que terminar generando legislaciones para intervenir, porque cualquiera de las dos cosas que no tenga control sobre el otro, así como al azar, si las empresas se les deja hacer lo que quieran, las personas que dirigen esas empresas van a querer maximizar sus beneficios. Si el Estado se les deja hacer lo que quiera, las personas que dirigen el Estado van a maximizar sus beneficios. Siempre y cuando el Estado, teniendo en cuenta que es un Estado que tenga un interés social. Sí. Porque hay estados que no les interesa en lo más mínimo por ahí meterse en qué hacen las personas de su vida y las adicciones que tengan. Ahí estaríamos hablando de un Estado que se interesa por la comunidad. Se supone que la democracia debería funcionar para eso, para que el Estado se tenga que interesar por los intereses de la sociedad, porque la sociedad es la que lo pone. Pero cuando la sociedad está acostumbrada al no accionar, al ser un espectador, al estar tranquilo en su vida, va a poner en el poder al Estado que menos le influye en esa vida. Va a poner el poder al que comparte. Yo creo que más que el Estado, en este sentido, lo más necesario de construir o de tener de punto de apoyo es la comunidad.
Sí, Es decir, formar lazos comunitarios de gente real, vínculos reales, que nos ayuden a controlarnos de alguna manera, ¿no? Controlarnos en el sentido de, che, no sé si está tan bueno que pongas en riesgo todo tu situación económica tuya y familiar por timba. Muchas veces el Estado queda muy abstracto a eso porque si no tiene, vamos a decirles punteros, pero no quiero decir punteros, pero si no tiene referentes comunales, el Estado no puede hacer muchas cosas, ¿no? Por más que quiera meterse en la vida de sí, todos. aparte que la legislación siempre es muy tardía, o sea, siempre termina llegando para cuando la problemática escaló a tal punto de que es evidente, o sea, de que ya Sí. no hay vuelta atrás. En un momento de acá se critica a algo que era algo de lo que quería hablar. Dice, bueno, acá habla de esto que estamos haciendo, que es de cómo se generan estas formas de consumo ético, ¿no? De decir, che, no importa en realidad lo que pase, no importa la estructura del sistema, lo que importa en realidad es que consumamos las cosas correctas, Claro. porque hay determinadas cosas que si las consumimos generan menos impacto que otras. Entonces, en esta parte del capítulo habla de Wall-E y lo que señala es, dice, cada tanto tiempo vemos que el villano del último film de Hollywood vuelve a ser la corporación maligna. Más que socavar el realismo capitalista, esto, o sea, las mismas empresas Disney y Pixar presentan como malo de sus propias películas a una corporación maligna. Y lo que dice Mark Fisher es, en vez de pegarle al realismo capitalista, lo que hace este anticapitalismo gestual es reforzarlo. ¿Por qué? Porque hace que las expresiones anticapitalistas siempre estén dentro de un marco capitalista. Entonces te dicen, hasta las expresiones que vos consumís en contra de la industria son películas. Y Sí, lo que te termina generando es decir, ah, mirá, cómo esta corporación de mierda es, eh, es re injusta y destruyó todo el planeta. Pero los que te lo están dando son una empresa sí, también que pasa también se que sirven de ese consumo. también pasa que justamente si tenés monopolizado la generación de contenido, lo que podés hacer es que podés tanto elegir qué discurso va a tener las personas que están a favor tuyo, como elegir qué discurso van a tener las personas que están en contra. Acá lo que están haciendo es dándoles un discurso a su oposición que pueden controlar. Es decir, ataquen esto que yo con esto me manejo. Por eso, eso que señalaste vos, la manifestación de el sistema, bla, 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 el postureo, no termina sirviendo porque no estás haciendo un pensamiento estructural de decir, che, políticamente, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Claro. Che, ¿qué decisiones qué hay concretamente? Mejor que decir es hacer. Pero es eso, es decir, bueno, mejor que decir es hacer, mejor que pensar es hacer también. Es pongámonos de acuerdo en qué cosas reales podemos tratar de cambiar para que la gente se maneje mejor, o se sienta mejor, o esté más tranquila. Entonces dice, lo que encontramos en el film de Wall-E es una tierra tan arruinada que los seres humanos ya no pueden habitarla. No quedan dudas de que el capitalismo de consumo y las corporaciones, en particular Boy and Large, que es como la que hacía baterías, Sí. son los únicos responsables de la depredación de la tierra. Los seres humanos finalmente aparecen en escenas como criaturas infantiles y obesas que interactúan entre sí a través de interfaces gráficas. Se mueven en sillas motorizadas y toman de sorbos todo el tiempo una especie de sopa de origen incierto. Lo que nos encontramos en este film es una visión del control y la comunicación, en la que la soga que nos ahorca no toma la forma de la subordinación de un espectáculo extrínseco, o sea, no hay un Adolfo haciendo señas que nos obliga a marchar, o un fascista de manual que nos obliga a comportarnos de determinada manera. Acá la soga que nos aprieta es algo que no nos podemos dar cuenta. Dice que nos invita a interactuar y participar. Nos invita a que nosotros participemos también de ese apriete. Porque en vez de forzarnos a hacer cosas, nos da incentivos
para que nosotros mismos nos vayamos alienando, conformando, aislando y dejando de cuestionar o dejando de imaginar también. Bueno, dice como que a esta película le cayó peor a la gente de izquierda que a la de derecha, eso es interesante. Y acá lo que habla de la ironía, dice, de esto justamente, de la ironía de que le haya caído peor a críticos de izquierda, ¿no? De decir, hay un fenómeno que se llama interpasividad y dice, la película exhibe nuestro anticapitalismo frente a nosotros mismos y nos permite seguir consumiendo con impunidad. La tarea de la ideología capitalista no es convencernos de algo, esa sería tarea de algún tipo de propaganda, eso es comunismo, sino de ocultar el hecho de que las operaciones del capital no dependen de algún tipo de creencia subjetivamente compartida. No importa lo que vos creas, lo único que importa es que tenga rendimiento. Si a vos no te gusta la bandera roja y la estrellita, te voy a vender un montón de estrellitas rojas para que vos te pongas. Sí. Y vos la vas a venir a comprar. ¿A vos te gusta putear en Twitter diciendo que sos soviético? Perfecto, pero estás usando Twitter. El ejemplo es el chabón que vende pañuelos en la 9 de julio. Claro. Es decir, yo no pienso como ellos, pero les vendo sus pañuelitos. Sí. Y ellos me compran. Que está bien. Esto es sacando lo moral, ¿no? Porque estamos haciendo un análisis del fenómeno capitalista en sí, de la realidad de lo que pasa. Hay cosas del capitalismo que me parecen que están a pleno, digamos, el modo de vida al que hemos llegado. Pero lo que dice es, la teoría de la ideología capitalista no es convencernos de algo, o sea, los capitalistas no quieren convencernos en general, no necesitan nuestras convicciones. Lo que necesitan es ocultar el interés económico que hay detrás, que vos no te des cuenta de lo que está pasando atrás, tras bambalinas, que no te des cuenta de la guita que se mueve en las películas anticapitalistas. Claro. Que solamente vayas y consumas y digas, bien, qué rebelde que era el protagonista, me siento identificado porque yo también siento que el sistema es una mierda, pero estás consumiendo un producto que mueve millones y millones y millones. Es que la rebeldía termina siendo la rebeldía adolescente del emo antisistema, o sea, es como... Sí. Citando a un gran pensador, Mario Santos, de los simuladores, hay un capítulo en donde se cruza con un tipo que tiene una remera como esta, tal cual, de Marilyn Manson, y le dice, ¿por qué te vestís así, ostensiblemente feo? Le dice, con prendas ostensiblemente desagradables a la vista, le dice Mario Santos. Y dice, ¿qué es un tipo de rebeldía? Sí, bueno. Y él le comenta, dice, los únicos rebeldes usan saco y corbata. Y estaba rodeado de un montón de personas que aparenta esa escena como que manejan los hilos de todo, y él mismo era un rebelde porque era un simulador de como que ayudaba a gente en el borde de lo blanco y lo negro, de lo delictivo y lo no. Y eso es un poco la crítica, es decir, él mismo le señala, las empresas a las que vos les comprás esa ropa para hacerte el rebelde, tienen un montón de nenitos indonesios produciendo y mueven millones y millones de dólares. Entonces ahí el loco cae y después se viste de traje. Para eso hay que ver los simuladores. Sí, recomendación después de Wall-E. Y dice, el estalinismo o el fascismo no pueden concebirse sin la propaganda. O sea, Stalin y Mussolini no eran nada sin unas pancartas que digan Mussolini es nuestro líder, Stalin es nuestro líder, bla, 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 etc. Pero el capitalismo sí, y perfectamente. Incluso la propaganda suele sentarle mal. Es raro ver a una persona o ver personas que abiertamente digan el capitalismo es lo mejor del mundo, tenemos el mejor sistema del mundo, etc. Algunos hay. Varios. Dice, quizás el realismo capitalista funciona mejor cuando nadie lo defiende, cuando nadie habla de él. El consejo de Zizek en este punto es invaluable y dice, si el concepto clásico de ideología, la ilusión se sitúa, dice, si en el concepto clásico de ideología la ilusión se sitúa en el conocimiento, entonces la sociedad actual ha de parecer como posideológica. La ideología que prevalece es la del cinismo. La gente ya no cree en la verdad ideológica, no toma las proposiciones ideológicas en serio. El nivel fundamental de la ideología, sin embargo, no es el de una ilusión que enmascare el estado real de las cosas, sino el de una fantasía inconsciente que estructura nuestra propia realidad social. ¿Qué está diciendo? La ideología, distinto a como nosotros creemos o a como nos están haciendo creer, no es
una pantalla que evita ver la realidad. Es un lugar hacia donde ir, es un sueño. Cuando yo soy un idealista o un ideólogo, lo que estoy diciendo es tengo ideas a las que quiero llegar, pero actualmente, también por un mal uso de la ideología, se plantea como ser una persona con ideología o con una ideología marcada como un soñador, como un juvenil, como un inmaduro, como alguien que no es realista. Y dice, en este nivel estamos claro está, lejos de ser una sociedad posideológica. La distancia cínica es solo un camino para cegarnos al poder estructurante de la fantasía ideológica. Aun cuando no tomemos las cosas en serio, aun cuando mantengamos una distancia irónica, aún así lo hacemos. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que lo único que se está haciendo, que se está promoviendo hoy, es pararme en un costado, ver a toda esa gente que está ideologizada y juzgarlos como idiotas. Y la mayoría de los que estamos haciendo eso, lo único que estamos es retroalimentando a la destrucción de esa forma de pensamiento que es soñar de alguna manera, que sí, no es eficiente, no es efectiva, pero que es humana y que también existió y que también nos ha llevado a probar cosas nuevas o que ha llevado a que a través de la pasión se canalicen nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas organizaciones sociales, etc. Pero cuando nos ponemos en esta postura cínica, que es ¿por qué cínica? Diógenes de Sinope, me parece que era, Diógenes, el perro, acostado, al costado de la sociedad, meando en la calle, viendo como todos los demás les molestaba que él mee porque eran todos unos ignorantes. Es esa postura del viejo retraído que mira a la sociedad con desprecio y que dice, todos ustedes no entienden nada, son todos unos idiotas, yo, como soy autosuficiente y me autovalgo y hago lo que quiero de mi vida, soy el verdadero sabio. Sí, sí, ahí también hay que ver justamente si la ideología es el sueño en pos de, no es lo mismo que el fanatismo. O sea, hay que saber Tal cuando cual. uno tiene su propia ideología y la sostiene y va encaminado hacia esa manera de ser, a cuando uno simplemente es fanático y punto. Tal cual. Porque ya no es un sueño, ya no es un mensaje que te guste, ya es algo que es totalmente irracional y, no sé, sería pasional. Es extraño, no entiendo la mentalidad de un fanático, pero No, es sí, es impulsiva. claro, es impulsiva, pero y ni siquiera corrigiendo su propia vela, porque se ve como el fanático no ve los errores, o si los ve, los intenta justificar constantemente dentro de su propia ideología. Para mí, por eso para mí está buena la definición de ser un ideólogo y no tanto un seguidor de. Tal cual. Porque, Bueno, ideólogo es eso, es tener una ideología con su falla, o sea, y la ideología como lo marca acá Zizek, al menos, yo no tengo una definición mía de ideología, pero como lo marca Zizek es como un punto de partida, es eh, una fantasía inconsciente que estructura nuestra propia realidad social. O sea, es una fantasía tener una ideología de decir, a mí me encantaría que la sociedad funcione sin desigualdad. Lo sueño. El problema es cuando me arrebatan ese sueño. No cuando yo me comporto como un imbécil porque la realidad no es lo que yo quisiera que sea. Eso es ser un imbécil. El, haciendo, el, haciendo el paralelismo un poco con la física, la ideología, para mí la ideología de un ideólogo debería ser algo como si fuera un fluido no newtoniano. Cuando se le ataca a ser rígida y mantenerse en su forma, pero poder ser alterada si se la trata suavemente. O sea, vos podés cambiarla, podés ver sus errores y ir alterándola, ir fluctuándola en pos del tiempo. Pero si te la quieren arrebatar, es tuyo, es rígido. el, lo interesante es que el capitalismo es el que lo cambia suavemente. Porque es eso, no hay propaganda, no hay explícitamente algo que te diga lo que vos pensás está mal y vos tenés que obedecerme. Hay toda una cosa por atrás que juega con nuestro deseo y con algo humano también, que es la búsqueda de placer, que nos va de alguna manera
haciendo que nos pongamos cínicos, porque empezamos a entender la sociedad de una forma de espectador, de decir, che, ¿y cómo, y quién soy yo para decirle a la persona que haga esto si yo también lo disfruto? ¿Y quién soy yo para que la persona, para criticar el consumo de redes sociales si yo también las consumo? Claro. Entonces, te terminan de a poco como rodeando y como volviéndote un individuo, pero que perdió noción de que en realidad está inmerso en un enjambre de gente que está igual. Y lo que dice es, como una propuesta política, dice, buscar posibilidades políticas reales, posibilidades reales para la acción política implica, primero que nada, que aceptemos nuestra inserción en el nivel de deseo de la picadora de carne del capitalismo. O sea, también deseamos estar acá. Lo que queda sin decir en el rechazo del mal y la ignorancia dentro de un otro fantasmático es nuestra propia complicidad en las redes planetarias de la opresión, dice el chabón. O sea, no, dice, lo que debemos tener en mente es tanto que el capitalismo es una estructura impersonal, hiperabstracta, como que no sería nada sin nuestra cooperación. O sea, este monstruo, esta cosa que nos absorbe, también la estamos haciendo nosotros. Claro. Nosotros formamos parte, incluso hasta quizá exista, o sea, sea real eso, ese análisis hobbesiano, de que también está en nosotros, en el humano, ese egoísmo, esa búsqueda del placer individual, esas ganas de alejarme de lo social, eso también convive en nosotros. Y lo que plantea es, primero tenemos que entender que eso convive para no ser un careta, para no exigirle a la gente cosas que nosotros no queremos hacer, o participación social cuando nosotros después nos encerramos a ver películas todo el fin de semana, pues no queremos cruzarnos a nadie, ¿se entiende? Es como aceptar al humano en su realidad y tratar de pensar una posibilidad desde el humano siendo honesto, no el hombre nuevo quizás socialista o comunista, por así decirlo, sino el hombre que existe ahora y ver cómo podemos generar un mejor mundo para el que ya existe. Claro. Con hombre me refiero a humano, ¿no? Ser. Por las dudas, sí. Para no segmentar. Para cerrar, digo lo último de este capítulo, dice, el capital es un parásito abstracto, un gigantesco vampiro, un hacedor de zombies, pero la carne fresca que convierte en trabajo muerto es la nuestra, y los zombies que genera somos nosotros mismos. En cierto sentido, la élite política simplemente está a nuestro servicio, y miserable servicio de que nos provee, y el miserable servicio de que nos provee, o sea, el miserable servicio que nos dan los políticos, es lavarnos la libido de modo sumiso, o sea, limpiar nuestro deseo. Representar los deseos de los que no nos hacemos cargo como si no tuvieran nada que ver con nosotros. El chantaje ideológico que viene ocurriendo, dice, es que individuos compasivos y solidarios pueden terminar con la pobreza sin la necesidad de ninguna solución política o reorganización sistémica. Es necesario actuar de una vez, se nos dice. Hay que suspender la discusión política en nombre de la inmediatez ética. ¿Qué quiere decir esto? La hiperresponsabilidad del individuo. O sea, vos sos un hijo de puta si usas plástico. Y el mundo se está yendo a la mierda por gente como vos que no es consciente de que usa pajillas de plástico para tomar una coca. Sí. ¿Se entiende? Y se sobredimensiona el impacto ecológico del individuo, cuando en realidad el impacto real, o si tuviésemos ganas realmente de que esto cambie, tendríamos que ponernos de acuerdo a nivel estatal, empresarial y a nivel tipo incluso comunitario, de decir, che, si no hacemos algo todos juntos, esto no va a cambiar. Y pero eso es también parte del mensaje popular. Exacto. Es más, el mensaje de oposición normal es mirá cómo contaminan las empresas. Tal cual, sigue siendo todo parte del mismo, sigue siendo el espectador que critica. Bueno, ahí creo que más o menos terminé para no extenderlo tanto, porque ya hicimos 1:10. Lo interesante o lo que más me quedo acá, más o menos agarré los primeros capítulos más que nada del libro. Lo interesante es eso que fue apareciendo también, que vos fuiste comentando, de decir cómo las expresiones de izquierda se quedaron antiguas de alguna forma, o se quedaron obsoletas, porque no hacen más que ese postureo
de decir, esto está mal, el sistema está mal, hay contaminación, hay desigualdad laboral, etc. Pero a la hora de presentar una posibilidad no existen alternativas. No existen porque no se piensan, porque incluso hasta me la jugaría a decir, y probablemente alguna persona que sea de este palo se enoje, yo creo que no hay nadie más conformista con el sistema que el que es antisistema. Porque forman su identidad a través de la negación de lo que ya existe, en vez de la superación de lo que ya existe. La izquierda dejó de ser el lugar que soñaba un lugar mejor y pasó a ser el lugar que no le gusta lo que hay. Sí. Y el problema con que no te guste lo que hay es que no hay otra alternativa. Vos no estás proponiendo otra, simplemente estás diciendo no sé cuál, pero esta no. Sí, es la chicana de y siempre eso, de, bueno, decime qué funciona. Decime exacto. algo mejor. Y ahí tampoco caer en la trampa de tratar de decir, bueno, pero no te gusta, por ejemplo, el modelo chino. Tratar de pensar algo nuevo. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede proponer, por ejemplo, volver a hablar de comunismo de última, si es necesario hablarlo, y hacer las críticas pertinentes a los sistemas que hayan existido, pero hacerlos? Lo que pasa es que nos gobierna esta idea general, que es este realismo capitalista, de decir, es imposible pensar, que es lo que se relata en el texto, es imposible pensar el fin del capitalismo. A ninguno de nosotros se nos ocurre cómo podría pasar eso. Es más posible pensar incluso el fin del mundo, que hasta a veces parece que está más cerca, que de decir que la sociedad cambie su estructura de producción. Y el énfasis que hace por ahí Fisher, interesante, que lo podríamos hablar en otro momento cuando termine el libro, es de decir, hay tres cosas de las que se agarra, que son el impacto climático, que ya está súper agotado, la salud mental y la burocracia. Y él hace un énfasis especial en la salud mental y dice cómo el sistema actual nos está haciendo meternos constantemente en un ciclo medio de ansiedad, depresión, que en vez de cuestionar por qué es lo que nos está pasando generacionalmente a todos o estructuralmente a todos, lo que se hace es medicar o decir, bueno, tenés que ir a terapia, bueno, tenés que medicarte, bueno, tenés que hacer meditación, y siempre se recarga la responsabilidad en el individuo, en el accionar individual, cuando en realidad muchas veces todo lo que le está pasando a las personas viene dado por determinados tipos de políticas. Por ejemplo, hay muchas personas que las crisis de ansiedad acá en Argentina muchas veces son por no llegar a fin de mes. Y sí, vivimos en crisis. O por tener una inestabilidad económica que se vuelve una inestabilidad social y que se vuelve un clima de combate todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que también tiene un impacto en la salud mental o en las personas o en la emocionalidad o en la creatividad la sociedad en la que estamos inmersos? ¿Y qué nos exige esa sociedad? La algoritmización de la vida, de decir, bueno, hay patrones y patrones y patrones. ¿Qué tanto podemos resistir estar en ese bucle constante en el que por momentos uno siente que no se puede escapar? De decir, bueno, no puedo romper con esto porque si rompo con esto se me cae todo. Así que bueno, la propuesta no va a ser el primer capítulo que se hable de este libro. Es denso y triste por momentos, pero hay que afrontarlo con entereza, graciosos y valientes, como dijo el indio. Pero hay que tratar de, para mí, hablarlo porque está bueno de decir, bueno, ser un poco más consciente de dónde estamos inmersos, sin hacer apología comunista, porque la realidad es que no, pero sí teniendo en cuenta que hubo críticas piolas y que estaría bueno que haya críticas nuevas, con ideas nuevas, pensamientos nuevos. Y bueno, y como recomendación, vean con un ojo crítico Wall-E, Los Simuladores y The Office. The Office. No se van a perder de nada. Espectacular. Y yo les recomiendo imprimir y leer, pues si lo quieren comprar, cómprenlo, pero yo lo imprimí porque soy pro piratería. No, mentira. Pero bueno, es más barato. Realismo capitalista de Mark Fisher. Si lo empiezan a leer y les parece muy tedioso, hay un montón de resúmenes en internet para leer. Y también hay videos, les recomiendo los de La Travesía
y los de la travesía son los mejores y los más fáciles de entender. Así que bueno, un gusto, otro capítulo más. Nos veremos en el próximo episodio. Hasta la próxima.